lentamente mis venas. A las 7:15 pasado el meridiano del jueves 23 de mayo de 1968, fue arrestado mientras salía de una emisora de radio de la zona colonial de Santo Domingo, el popular cantante venezolano Felipe Pirela, quien había sido acusado de haber arrollado la noche anterior a un joven de 23 años de edad en los alrededores del área de diversiones de la playa de Güibia, en el malecón de la capital de Santo Domingo. El bolerista de América, como se le llamaba en toda Hispanoamérica por su éxito en la canción romántica, fue encerrado en una celda del Palacio de la Policía, presumiéndose que fuese el autor directo de ese accidente, causante de múltiples heridas y del internamiento del joven mencionado, quien fue operado de emergencia de su pierna derecha, la cual presentaba 6 fracturas entre la tibia y el peroné, además de otras lesiones en el codo de su brazo derecho, en su clavícula y el hueso sacro, según proyectaba con certeza el primer diagnóstico médico, lo que auguraba que se mantendría en cama largo tiempo, con lecciones físicas notorias. Los seguidores y seguidoras de Pirela estaban sorprendidos con esta triste noticia, pues nadie esperaba que el ícono del bolero asociase su nombre a un lamentable accidente automovilístico en Santo Domingo. Sus amigos conocían que en ese instante tenía 5 semanas en el país, donde estaba por segunda vez. Ya el año anterior había agotado una exitosa jornada de actuaciones artísticas en varios centros recreativos de Santo Domingo, recordándose sus impactantes recitales en el Teatro Olimpia y el Cine Trianón, donde reunió un gran público de clase media y pobre que escuchó su voz inconfundible, melodiosa y penetrante. La distancia entre los dos es cada... Ahora el bolerista de América estaba de nuevo en Santo Domingo, de vacaciones, con el deseo de disfrutar de un merecido descanso, luego de una intensa gira de 3 meses por diversos escenarios de la ciudad de Nueva York y de una reciente presentación artística en el Hotel El Embajador, que según dijo había sido un obsequio a las madres dominicanas en la proximidad de la celebración de su día. Sigue de frente. También tuvo un par de apariciones en un programa meridiano de farándula por la estación oficial Radio Televisión Dominicana, para luego caer atribulado en esta inesperada contrariedad que dañaba su sueño de recreo en la ciudad primada de América y que ponía en peligro incluso la posibilidad de volar de inmediato a Puerto Rico a cumplir compromisos profesionales. En mi viejo San Juan, cuántos sueños... Felipe Pirela tenía una amplia legión de admiradores que lo idolatraba y le daba seguimiento en el país a sus éxitos musicales y a su vida personal. Desde que saltara a la fama como solista en 1961 con el pegajoso álbum musical Canciones de ayer y de hoy, que contenía temas muy populares, entre los que cito Terciopelo, Tú supiste poner... Fue mentira Fuiste... y Enamorada, Enamorada. los cuales fueron grabados cuando se desempeñaba como el solista principal de la orquesta de cuerdas del maestro Billo Frometa. Pero fue cuando abandonó la orquesta Lavillos Caracas Boys que su fama se extendió por todo el continente americano debido al éxito comercial de los boleros ¿Quién tiene tu amor? He recibido una cartita Entre tu amor y mi amor, entre tu amor y mi amor. Sombras nada más, Sombras nada más. Acaricia El malquerido, y mal querido por la mujer. Perdámonos Perdámonos por la y Pobre del pobre, pobre del pobre. grabados con arreglos musicales y las orquestas
del colombiano Guillermo González y Porfi Jiménez, otro insigne dominicano oriundo de la ciudad de Atomayor del Rey, convirtiéndose así definitivamente en el bolerista de moda. El célebre intérprete venezolano fue bautizado al nacer el 4 de septiembre de 1941 en la ciudad de Maracaibo, estado de Zulia, con el nombre de Felipe Antonio Pirela Morón, convirtiéndose a los 20 años en el bolerista de América gracias al apoyo que le brindara el afamado músico dominicano Luis María Frometa Pereira, Billo, quien a comienzos de la década de los años 60 lo incorporó a su reestructurada orquesta, la Billos Caracas Boys, tras valorar por su conocimiento artístico que poseía una voz prodigiosa y un gran porvenir en el mundo de la canción. El joven talento zuliano refirió en ese momento que Billo Frometa era un músico académico que hacía magia tocando el saxofón y que igualmente era muy bueno en el uso de la guitarra y el clarinete, además de ser un verdadero maestro de la música que había logrado crear la orquesta más popular y respetada de Venezuela, con lo cual había puesto en alto el nombre de la República Dominicana, al igual que lo hiciera en Europa otro director de orquesta y talentoso saxofonista criollo llamado Napoleón Zayas, quien fuera el pionero en la propagación de la música caribeña en el viejo continente y en África, y quien diera a conocer al mundo los merengues Caña Brava, Dolorita, Juanita Morel, El Negrito del Batey, Cara Sucia y La Maricutana. El apresamiento en mayo de 1968 del llamado millonario de Zulia fue resaltado en los periódicos y emisoras de Santo Domingo. La noticia parecía increíble, sobre todo porque se le imputaba un proceder irresponsable e inhumano durante el hecho, por supuestamente no haberse detenido a auxiliar y conducir a un centro de salud a la víctima, lo que era una peligrosa acusación, considerando la drasticidad de la ley de tránsito en aquellos años, que castigaba con prisión por un término no menor de 6 meses ni mayor de 2 años a los conductores que emprendían la fuga. Felipe fue apresado el jueves 23 de 1968 a las 7:15 de la noche, mientras salía de la emisora Radio de la zona colonial de Santo Domingo, por un agente policial que llegó hasta él por casualidad para advertirle que había dejado mal estacionado el vehículo en que viajaba, al situarlo en la intersección de la calle El Conde con Duarte, y optó por detenerlo luego de observar la placa del carro que el artista había rentado a Rencar Santo Domingo y verificarla de inmediato con una querella interpuesta por la familia del joven atropellado la noche anterior. Ahí mismo se malogró su plan de cenar y pasear más tarde por el área del malecón esa noche junto a sus inseparables amigos, como se había hecho habitual todas las noches cuando estaba en la ciudad. Pirela fue conducido al cuartel de la policía, teniendo que vivir desde ese instante una serie de molestias y sinsabores, pues la familia del joven estropeado insistía en señalarlo como responsable del accidente, aunque él lo negaba categóricamente cuando todos los indicios y testimonios de los testigos oculares lo implicaban en el mismo. En eso él mantuvo una posición invariable, diciendo en el despacho del consultor jurídico de la policía que desde las 6:30 de la tarde hasta las 11:30 de la noche del día infortunado había permanecido en la casa de sus amigos del ensanche Osama. El bolerista de América fue encerrado en una celda del Palacio Policial y luego fue trasladado al Palacio de Justicia, aunque logró
debido a la intervención del cónsul de Venezuela, que se le permitiese ir a dormir cada noche a la sede diplomática con el compromiso de no fallar en sus citas judiciales para agilizar el proceso, y así se mantuvo durante un buen tiempo, hasta que se quedó definitivamente en la embajada venezolana, sin poder movilizarse por la ciudad y compareciendo con puntualidad a las 8 audiencias a las que fue convocado, junto a su abogado, quien gestionó los trámites de su libertad provisional, obteniéndola el 27 de mayo, tras el pago de una fianza por un valor de 5,000 pesos. Al día de hoy serían alrededor de unos 300,000 pesos dominicanos. En la liberación del famoso cantante venezolano jugó un rol determinante el consulado de su país, pues a cargo de este corrieron sus gastos judiciales, incluyendo el pago de la póliza de seguros, amén de su influencia para que pudiera lograr una sentencia de no culpabilidad, con la quietud añadida de la parte civil constituida a favor del joven accidentado, que no objetó el dictamen judicial. Luego de eso, Pirela tuvo que permanecer un buen tiempo más en el país, debido a que estaba viviendo una mala racha económica desde que se produjo su costoso divorcio con una linda quinceañera de Maracaibo llamada Mariela Guadalupe Montiel Prieto, con quien procreó una hija llamada Lenis Beatriz Pirela Montiel, la cual estaba siendo criada por su abuela, quien hizo en su contra una incesante campaña de maledicencia, señalando entre sus supuestas faltas el abandono del hogar y el pago de la pensión alimenticia. Amor. En aquel mal momento, sin embargo, tuvo la efectiva solidaridad de sus amigos del ensanche Osama y estuvo hospedado con ellos todo el tiempo que le fue necesario, aunque no pudo subir de nuevo a un escenario en el país por la incomprensión de sus propios seguidores, que se mostraron indiferentes a su tragedia, y de los comunicadores y empresarios que decretaron una especie de boicot a sus discos, influyendo para que dejaran de tocarse en las emisoras locales. Fue así que el otrora cantante favorito de los dominicanos quedaría relegado y olvidado, sintiendo en su favor solo la conmiseración de sus leales partidarios. Cuando la brisa de invierno se... Finalmente, Pirela logró marcharse y aunque se creía que jamás volvería, lo hizo poco después de modo silencioso, instalándose en el Hotel Embajador, pero entonces tampoco contaba con suficientes recursos económicos y muy pronto se vio precisado a refugiarse en la casa de sus amigos del ensanche Osama, con quienes anduvo por la región sur y el Cibao, pudiendo captar que pese al boicot de algunos comunicadores, seguía siendo el preferido del público en el interior del país. En mi viejo San Juan, Pirela regresó a Puerto Rico, donde se había residenciado, pero hasta la hora de su muerte siguió en contacto con los dominicanos, grabando incluso una bella canción del cantautor Víctor Víctor llamada Como tú, una flor. ¡Qué confusión! Con Felipe Pirela terminó el reinado musical del bolero de sonoridad romántica y lenguaje metafórico que marcó a los sobresalientes intérpretes de los años 50.